Vamos a sumergirnos en el capítulo 2 de La ola que viene de Mustafa Suleyman. El título ya lo dice todo: la proliferación infinita. Esta es la idea central y es contundente. La tecnología no es algo que podamos elegir, aceptar o rechazar, no. Su difusión, nos dice el autor, sigue patrones tan predecibles que son casi como una ley de la física. Es como una marea que avanza y le da exactamente igual lo que queramos o pensemos. Bueno, para entender de verdad esta fuerza, lo mejor es empezar con una historia que nos suena a todos, la del motor de combustión interna. Y ojo, porque esto no fue una revelación de un día para otro, ni mucho menos. Fue un goteo lento, laborioso, de inventos que de repente, cuando alcanzaron una masa crítica, pues lo cambiaron absolutamente todo. El ritmo al principio fue desesperadamente lento. Hablamos de casi 50 años, 50 años desde ese primer trayecto de Lenoir hasta que Ford sacó el modelo T. Durante todo ese tiempo el coche era poco más que una curiosidad de laboratorio, un experimento. Pesado, nada fiable y por supuesto solo al alcance de unos pocos, de algunos soñadores o excéntricos con mucho dinero. La idea estaba ahí, pero la ola todavía no se había formado. Y de repente, todo cambia. Aquí es donde la historia pega un giro brutal, porque el punto de inflexión, lo que lo cambió todo, no fue el invento en sí, fue el método, la cadena de montaje de Henry Ford. Eso, y no otra cosa, fue lo que rompió la barrera del coste, y de la noche a la mañana, lo que era un juguete carísimo para ricos se convirtió en una herramienta para todo el mundo. Ese goteo lento se convirtió de golpe en una inundación. Y si no, miren los números, es que son espectaculares. En solo 15 años, la posesión de coches en Estados Unidos pasó de ser algo raro, casi exótico, a ser lo normal para la mayoría. Y claro, la sociedad se reconfiguró por completo. De ahí nacieron los suburbios, las autopistas, toda una cultura entera construida alrededor del coche. Una vez que se desató, la proliferación fue sencillamente imparable. Pero a ver, ¿estamos hablando solo de la historia de un motor? No. Y aquí está lo crucial de todo esto. El patrón que vimos con el motor de combustión no es una excepción, para nada. Es la regla. Es un modelo que se repite una y otra vez a lo largo de la historia, y lo hace con una consistencia que casi parece matemática. Para entender este patrón hay un concepto clave: las tecnologías de uso general, o TUG. Y no hablamos de simples inventos, hablamos de algo mucho más grande. Son como plataformas fundamentales que de repente abren la puerta a un montón de innovaciones que vienen después. El motor, claro, fue una de ellas, pero la lista es larguísima y de hecho se remonta a los inicios de nuestra especie. Es que, si damos un paso atrás y miramos con perspectiva, la historia de la humanidad es en realidad la historia de estas olas tecnológicas. Somos, por naturaleza, una especie tecnológica. Y esta es la parte interesante. No es que solo creemos herramientas, es que las herramientas, a su vez, nos crean a nosotros. Pensemos en las primerísimas olas. Fueron las más profundas, las que nos cambiaron para siempre. Las herramientas de piedra, el control del fuego, cosas que hoy nos parecen básicas, pero es que no solo nos dieron nuevas habilidades, alteraron nuestra biología. Algo tan simple como cocinar la comida, por ejemplo, permitió que nuestro cerebro creciera. Y luego, claro, la agricultura y la escritura, que sentaron las bases de todo lo que llamamos civilización. Y en cada una de estas olas el patrón es clavado. Siempre el mismo. Una vez que una de estas tecnologías de uso general demuestra que vale, que funciona, su difusión ya no es una opción. Se convierte en una consecuencia inevitable. Es, por así decirlo, una norma de la historia. Otro ejemplo clarísimo. Pensemos un momento en la imprenta de Gutenberg, la tecnología que, literalmente, dio forma al mundo moderno. Vamos a ver. En la década de 1440, en toda Europa solo había una imprenta. Una. Bueno, pues 50 años más tarde había 1000. 1000 imprentas repartidas por todo el continente. La tecnología, la máquina en sí, se extendió a una velocidad que para la época era simplemente asombrosa. Se iba copiando, replicando de una ciudad a otra sin parar. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues una explosión de información como nunca se había visto. 500 millones de libros. 500 millones de libros impresos en un solo siglo. Toda esa avalancha de conocimiento fue el combustible puro para el Renacimiento, para la Reforma, para la Revolución Científica. Es que la imprenta no solo imprimió libros, imprimió una era completamente nueva. Saltemos ahora unos cuantos siglos. Llegamos a la siguiente gran ola, la electricidad. Y sí, es otro ejemplo perfecto de exactamente el mismo patrón, el de la difusión inevitable. Atentos a este dato porque es que es difícil de asimilar. Una persona de hoy, de media, tiene acceso a 438.000 veces más luz artificial que alguien del siglo XVIII. 438.000. Esto no va solo de encender una bombilla,
Esto significa que conquistamos la noche, que se podía producir en las fábricas sin parar, supuso una redefinición total de la vida en las ciudades, del trabajo, de todo. Y con esto llegamos a nuestra ola, a la más reciente, la informática. Y el patrón es exactamente el mismo de siempre. Pero hay una diferencia crucial, la velocidad. Una velocidad que sinceramente desafía la comprensión. Ya no es proliferación, es turboproliferación, a un nivel exponencial. Y cómo no, igual que en las olas anteriores, al principio casi nadie le vio el potencial. Esta cita es famosísima, se le atribuye al presidente de IBM allá por 1943. Creo que hay un mercado mundial para quizá 5 ordenadores. 5. Refleja perfectamente ese escepticismo inicial. Se veía como una herramienta para unos pocos, algo muy complejo, carísimo, de nicho. Pero esta ola era distinta. Tenía un motor interno, un motor predecible, la ley de Moore. Y cuidado, que no es una ley de la física como la gravedad, ¿eh? Era más bien una observación sobre el ritmo de la innovación, pero que acabó convirtiéndose en una especie de profecía autocumplida. La idea era simple. La potencia de cálculo se duplicaría más o menos cada 2 años, y al mismo tiempo su coste caería en picado. Es que los números marean, de verdad. Pasamos de tener unos pocos miles de transistores en un chip en los años 70 a tener decenas de miles de millones hoy en día. Decenas de miles de millones. Este crecimiento exponencial, esta locura, es la fuerza que ha sacado a la informática de los laboratorios y la ha metido en el bolsillo de casi todo el mundo. ¿Y el resultado final de todo esto? Pues 14.000 millones de dispositivos conectados en todo el planeta. 14.000 millones. Hay más aparatos que personas. La informática literalmente ha saturado el mundo. Se ha convertido en la arquitectura invisible que sostiene nuestra vida moderna. Está en todo, desde lo primero que vemos por la mañana en el móvil hasta cómo nos comunicamos, cómo trabajamos o incluso cómo nos enamoramos. Entonces, después de este recorrido por la historia, ¿qué aprendemos? ¿Cuál es la lección? Pues que la tecnología no se comporta al azar, para nada. Parece obedecer a una serie de principios, de reglas internas, casi como si fueran leyes no escritas. Son 4 reglas básicas. Primero, la tecnología se acaba extendiendo por todas partes. Es inevitable. Segundo, cada nueva ola es más rápida y llega más lejos que la anterior. Tercero, el acceso se hace universal y el coste, básicamente, se desploma. Y cuarto, su poder crece y crece de forma exponencial. O sea que la proliferación no es un accidente, es la naturaleza misma de la tecnología. Y esto nos lleva a la conclusión final, una conclusión, la verdad, ineludible. La historia nos ha mostrado un patrón clarísimo, que se repite una y otra vez. Olas tecnológicas, que una vez que cogen impulso, son imposibles de detener. Así que la pregunta clave no es si vendrá una nueva ola, la pregunta es ¿qué vamos a hacer cuando llegue? Porque todo lo que hemos visto hoy sugiere una cosa, que pararla no va a ser una opción.